Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a hablar del oro, una de las opciones que mejor se viene comportando ante la incertidumbre global. También Pablo Bevilacqua nos va a explicar qué cosas deben tener en cuenta aquellos negocios que tienen un seguro integral de comercio para mantenerse adecuadamente protegidos en el actual contexto inflacionario. José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con la información de los mercados de capitales y preocupado por la pérdida de reservas del Banco Central y también por la suba del dólar libre en estos últimos días, con el dólar blue acariciando ayer los 400 pesos. El gobierno anunció un canje de bonos de organismos públicos para aumentar su poder de intervención en el mercado cambiario. José Luis, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Alejandro, andás? ¿cómo te va? Bueno, una medida que tuvo el efecto buscado, al menos el día de hoy, con una caída de las cotizaciones del dólar libre, pero bueno, con el costo, como imaginábamos que iba a suceder, de una caída muy importante en los precios de los bonos argentinos, lógicamente como producto de aumentar el riesgo que existe de que en el futuro no muy lejano haya una nueva reestructuración de la deuda pública argentina, ¿no? Así es, Alejandro. Hoy lo que se anunció todavía no está oficializado, pero en las reuniones lo que se hizo saber es que, bueno, básicamente las medidas son las siguientes: que los organismos públicos vendan sus tenencias de bonos en dólares ley argentina, los llamados bonares, ¿sí? Hacerse de pesos y con esos pesos financiar al Tesoro. Primer objetivo sería eso, que el Tesoro tenga financiamiento en pesos, ¿sí? Porque las últimas licitaciones no está teniendo el resultado que quiere. Y por otro lado, también obliga o va a obligar a los organismos públicos a un canje de bonos en dólares ley extranjera para que, para un canje contra bonos en pesos, ¿no? Es decir, es una especie, si se quiere, de especificación a los stocks de activos que tienen los organismos públicos. Bonos en dólares que después el Banco Central va a poder utilizar para intervenir en el mercado financiero. Básicamente, ¿no? Es eso, lo que quiere tener quizá un poco más de poder de fuego para poder intervenir y sostener la paridad de los bonos, sobre todo la paridad en pesos, baja. Eso lo que hace es que el tipo de cambio MEP, que es el tipo de cambio financiero, no suba, ¿sí? Lo que no quieren es lo que se vio en los últimos días, que el dólar está subiendo sin freno, se amplía la brecha y bueno, lo que están buscando es tratar de ponerle un freno y poder intervenir ahí. Como decíamos, esto provocó una caída muy fuerte de los bonos argentinos en dólares, hoy del más 5, del 5%. Eso lo que hace es te lleva al riesgo país a 2.400, 2.500 puntos, que es una noticia mala, negativa. Pero la gran pregunta, teniendo en cuenta que en principio se logró calmar la plaza cambiaria con una caída del dólar contado con liquidación, del dólar MEP, del dólar blue, la gran pregunta acá es si se abre un horizonte de algunas semanas en las que nuevamente convenga posicionarse en pesos para ganarle al dólar, ¿no? Estoy de acuerdo. A ver, hoy mucho no bajó, los dólares financieros. En un momento durante la rueda sí bajaron. No fue un derrumbe los dólares financieros. No, porque tanto en pesos como en dólares bajaron en la misma proporción, con lo cual el dólar implícito no se movió. Cerraron en 3.83. Alrededor del 1%, ¿no? Mi opinión, Alejandro, son medidas de corto plazo, buscando eso, calmar un poquito en el muy corto plazo. Los fundamentos no ha cambiado nada y creo que sigue la tendencia un poquito a la presión, al dólar. Como vos decís, quizás de muy corto plazo, bueno, si se calma, sí, conviene hacer tasa en pesos, pero tenés que tener un timing muy, muy bueno, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a pasar ahora brevemente, vamos a cambiar de tema y en el contexto de incertidumbre global que se ha dado en las últimas semanas, uno de los activos que mejor se viene comportando es el oro, que en el mes de marzo subió alrededor de un 7%. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale. Bueno, un activo que se puede adquirir en el mercado local a través de distintas modalidades, ¿no? ¿Cuáles son estas modalidades?
Sí, bueno, este lunes alcanzó, no, superó la barrera simbólica, ¿no?, de los $2.000 y siempre este activo aparece como refugio, ¿no?, frente a las turbulencias internacionales. Pasó lo mismo en agosto de 2020 con la crisis del coronavirus y también en marzo del año pasado con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, en este momento donde rescate el Credit Suisse junto con la caída del Silicon Valley, del banco de Silicon Valley, bueno, vuelve a aparecer como una oportunidad. Y en Argentina hay distintas modalidades, decíamos, en el caso se puede adquirir de manera física, en 3 entidades principalmente, en el Banco Piano, esto se adquiere a través de la sucursal que existe en el centro, ¿no?, en San Martín, al 345. Esto es a través de una cuenta de una caja de ahorro en dólares. Lo mismo en el caso del Banco Ciudad. En esto es necesario también ser cliente del banco y depende también mucho del stock, ¿no? No es que siempre está disponible y se accede a través de la sucursal de Cabildo al 3061. Y bueno, también tiene un tope, ¿no? Se puede adquirir hasta 50 gramos al mes. También por cliente y se puede también comprar a través de 1,5 gramos, 10 o, como decíamos, 50 gramos. Y el Banco Superville también ofrece esta modalidad de manera online. Hoy estaba cotizando en $2.218 la onza, por lo tanto siempre está un poco más alto que la cotización internacional y también, ¿no?, se requiere una caja de ahorro en dólares para comprar este tipo de activo. Lo mismo, se puede comprar a través de lingotes o de monedas, ¿no? Claro. Y también varía mucho el tipo de oro que se compra, ¿no? Hay distintos tipos de calidad, todo es necesario que esté certificado para que tenga valor de cambio este mineral. Muy bien, y aquellos que tienen una cuenta comitente también pueden apostar al oro a través, ¿no?, de los CDRs de empresas mineras, ¿no?, que cotizan en el mercado argentino local. Es el caso del CDR de Barrick Gold o de Yamana Gold. Pero vamos a cerrar ahora el bloque con información para aquellas personas que tienen un negocio y que lo aseguran con un seguro integral de comercio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué cosas, ¿no?, deben tener en cuenta para mantenerse, ¿no?, adecuadamente protegidos en este contexto inflacionario que genera, ¿no?, tantos perjuicios a aquellas personas que tienen este tipo de coberturas? Sí, estamos en un momento que podemos llamar la tormenta perfecta, ¿no? O sea, vas a comprar una póliza para asegurar tu negocio y te subís al Andrea Gale junto a John Clooney y ves cómo navegás. Primero pensás que va a ir todo bien y después se viene lo peor. 3 consejos básicos para la adquisición de un seguro de integral de comercio con este contexto. Primero, lo que tenemos que ver es que la póliza tiene una modalidad de cobertura. Entonces, yo le voy a dar un término y ustedes lo memorizan y piden a su productor de seguros, a su banco, que le venda ese término de cobertura. Es primer riesgo. Recuerde, primer riesgo. Esa modalidad le va a defender a usted al momento del siniestro. La suma que dice que está asegurada es la que le van a pagar, no hay ninguna duda. Así que recuerde, pida la póliza a primer riesgo. Entonces, a diferencia de los seguros de prorrata, ¿no? Exacto, a diferencia del seguro de prorrata, que usted puede tener serios problemas al momento del siniestro en un contexto inflacionario. Muy bien, primera entonces recomendación. Vamos a la segunda. El valor del bien que se va a reponer en caso de siniestro se fija al momento del siniestro. Una liquidación de un incendio, usted se le incendió local, pretende cobrar el seguro, va a tardar 60, 90, 180 días para cobrar. Si usted tiene la póliza en pesos, va a cobrar cada vez menos por la inflación. Vas a perder 15, 20% en esos 2 o 3 meses, ¿no? Y si la póliza tiene una cláusula de ajuste, la cláusula de ajuste aplica hasta la fecha del siniestro. Después de la fecha del siniestro no se puede actualizar ningún valor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a este riesgo que existe en la póliza? Bueno, ahí surge la sugerencia de contratar en moneda extranjera. Elija dólares, euros, lo que la compañía le permita contratar. ¿Esto, Pablo, se puede hacer en todas las compañías? Entiendo que la mayoría ofrece coberturas bimonetarias, inclusive con coberturas a primer riesgo. Te estoy mencionando productos que entonces, hace años que están en el mercado. Pólizas en dólares.
Pólizas en dólares, la compañía, usted va a pagar a cambio Banco Nación y va a ser indemnizado a cambio Banco Nación. Pero la ventaja está en que el tipo de cambio para pagarle la indemnización va a ser tomado exacto, al momento del pago del siniestro. Entonces usted va a compensar la pérdida por inflación. Bueno, recomendaciones muy importantes en este contexto inflacionario. Con ellas cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos un nuevo bloque con información sobre financiamiento para pymes. Días atrás, el Banco Central prorrogó la vigencia de la línea de financiamiento para la inversión productiva orientada a este sector. Juan, ¿cuáles son los beneficios de esta línea y cómo se accede a ella? Sí, hasta el 30 de septiembre se prorrogó este tipo de financiamiento que es específicamente para micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, lo que se destaca de esta línea de inversión productiva es, como menciona su nombre, es para bienes, para producción y comercialización de bienes y servicios, y también tiene otro destino dedicado al agro, que es para carnes de pollo y cerdo, ¿no? Lo más destacado son las tasas de interés, son tasas de interés subsidiadas, que están, para el caso de proyectos de inversión, está en una tasa anual del 64,5%, una tasa nominal anual fija de ese porcentaje, y para capital de trabajo y descuento de cheque de pago diferido del 74,5%. Esto generalmente lo ofrecen la mayoría de las entidades financieras. Tiene una modalidad también de pago con muchas facilidades para las pymes, que es de 48 a 60 meses de financiamiento con 6 meses de gracia de pago de capital. Y bueno, obviamente que lo que tiene que ver con las tasas son tasas nominales. Esto puede llegar a tener un costo adicional, ¿no? El costo financiero total, en el caso, por ejemplo, del Banco Galicia, el costo financiero es del 121,79% con IVA. Por lo tanto, cada entidad tiene sus pequeñas variaciones lo que respecta al costo financiero. Bueno, cerramos el bloque con información sobre los mercados de capitales y finalmente hoy la Reserva Federal de Estados Unidos anunció cuál será la tasa de interés de referencia para las próximas semanas y en línea con lo esperado se dio un nuevo aumento de 25 puntos básicos en esta cruzada, ¿no?, que está emprendiendo la Reserva Federal contra la inflación. Pero, José Luis, las declaraciones del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, no cayeron bien en los mercados de capitales. Así es, Alejandro. Viendo cómo finalizaron los índices, que bajaron alrededor de 1,60, los principales índices de Estados Unidos no han caído del todo bien. Como vos decís, subió la tasa en 25 puntos básicos, un 0,25. En el marco, ¿no?, de esta crisis se esperaba, ¿no?, una postura más suave, ¿no? Más suave, es decir, antes de la crisis financiera que se vivió en Estados Unidos y en Europa con el Credit Suisse, se esperaba una suba de tasas quizás de 50 el mercado, ¿sí? ¿Para qué? Para, controlar la inflación
lo máximo posible. Luego de la crisis financiera dijeron, bueno, si la subimos 0,50 podemos provocar un derrumbe importante, ¿no? Como Los una bancos, especie de mea culpa, ¿no? Como darse cuenta, bueno, ¿no? Subieron la tasa tan rápido que generaron este lío en el sistema financiero global. Totalmente, hubo una caída de varios bancos y bueno, nada, terminó subiendo 0,25 en su lucha contra la inflación. La inflación hizo pico en julio del año pasado, de ahí bajó alrededor de 3 puntos, pero todavía sigue alta. La herramienta que tiene la Fed para enfriar es la suba de la tasa y la está utilizando. Así que nada, los mercados muy volátiles afuera. En un momento se habló que quizás no subía la tasa, la dejaba cero, ¿sí? Algunos apostaban a eso, no sucedió. Si hubiese sucedido, quizás las acciones subían seguramente, pero bueno, la terminó subiendo 0,25. ¿Alguna recomendación en este contexto incierto para aquellos inversores que vienen apostando o que les interesa invertir en CDRs aquí en el mercado local? Hay muchos sectores. A ver, si vamos a un freno en la suba de tasas, acciones tecnológicas pueden empezar a recuperar parte de lo perdido el año pasado. Bueno, ¿no? otro de los sectores que vienen mostrando un gran desempeño, ¿no? Este año, en particular en marzo, también casi empatándole al oro. El Nasdaq, bueno, con la caída de hoy, por ahí cayó, ¿no? El rendimiento mensual del Nasdaq, pero venía también cercano al 6-7% de lo que venía de marzo. Sí, enero fue muy bueno, febrero no tanto, está muy volátil. Pero bueno, yo creo que el sector tecnológico puede tener un buen año si la Fed se frena. Se espera una suba más de suba de tasa, que termine en 5,10, estamos en 5, con lo cual veremos cómo continúa, ¿no? Muy bien, con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Un placer, gracias. Y como hablábamos, ¿no?, en el primer bloque, preocupado por la pérdida de reservas del Banco Central y por la suba del dólar libre, el gobierno anunció un canje de títulos, de bonos, de organismos públicos para aumentar su capacidad para intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué evaluación haces, Ricardo, de esta decisión? Bueno, yo te diría, Alejandro, que todavía sin conocer los detalles de la medida, del anuncio de anoche, la primera reacción, sobre todo en los bonos globales, no ha sido la mejor. Como comentamos, ¿no? Se derrumbaron las cotizaciones de los bonos argentinos en dólares entre un 5 y un 6%, no llegaron a caer. Exactamente. Todavía falta, obviamente, primero falta el DNU, pero además de eso luego vienen las resoluciones o las comunicaciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. A ver, creo que es un intento de poner al equipo económico en condiciones defensivas ante una escasez
de divisas del segundo trimestre, que producto de la caída del 30-35% en la producción y ergo en la liquidación de soja y maíz, va a significar que el mercado va a tener entre 15 y 20 mil millones de dólares menos de los que tuvo el año pasado. Como se venía, ¿no?, viviendo una presión, ¿no?, en el mercado cambiario en los últimos días, ayer con el blue acariciando, ¿no?, los 400 pesos, exacto, el contado con liquidación superando, ¿no?, esa cifra. Exacto. Entonces lo que busca el equipo económico es darle profundidad un poco a los mercados de los dólares financieros, al contado con liqui en particular. Se supone que le va a dar más condiciones de demanda, va a haber una oferta importante, alrededor de 10 mil millones de dólares a los precios de hoy, que veremos de qué manera se va a ir inyectando al mercado y de qué manera la demanda le va a permitir que las paridades no caigan, porque, digamos, obviamente no sería ningún negocio, digamos, una operación en donde haya solamente oferta y no se liberen de alguna manera las operaciones por el lado de la demanda, de modo de mantener la brecha, que es lo único que el gobierno quiere hacer. Con esto es claro que el gobierno quiere mantener la brecha en estos niveles, que los dólares financieros no se escapen. Y, por supuesto, nada que ver con un cambio estructural, ni de reglas de juego, ni de nada que se le parezca. Ya no esperamos eso en estos últimos meses de este gobierno. Y además de cara, Alejandro, a un cronograma electoral que se va a dar justamente en este segundo trimestre, con lo cual me parece que, bueno, vamos a tener que ver un poco el día a día de cómo evoluciona la medida. Bien, pero con la información, ¿no?, que tenemos ahora, en este momento, ¿crees que esta medida le va a permitir al gobierno contener el dólar libre en las próximas semanas, meses, o crees que esto va a tener un efecto acotado y en unos días ya nos vamos a haber olvidado de estas medidas? Bueno, pongámoslo en contexto. La información disponible ahora nos dice que el poder de fuego que esta medida financiera va a poner sobre los mercados de los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui, es de alrededor de 10 mil millones de dólares. Veremos dentro de qué secuencia. Teniendo en cuenta que hasta ahora esos mercados movían entre 90 y 100 millones diarios, estamos hablando de unas 100 ruedas de más de 3 meses de operaciones. Por supuesto, la aritmética en los mercados financieros muchas veces no se da, pero digamos es un valor considerable de fuego para poder contener la brecha, que es de alguna manera lo único que me parece que el equipo económico está intentando hacer en este trimestre muy complejo. Y vale la pena también marcar el hecho, Alejandro, de que de alguna manera si eso se logra, con una tasa de inflación que no se reduce y demás, se puede de alguna manera estar generando una suerte de seguro de cambio o de precio barato de salida para aquellos que quieran dolarizarse y finalmente, digamos, abandonar al mundo de los pesos y pasarse al mundo de los dólares. Una historia habitual, ¿no?, de los finales de gobierno. Sí, de alguna manera, claramente, de cómo se instrumente. Sabemos que estos 10 mil millones en oferta van a estar alrededor de ese número. No sabemos cuáles van a ser las vías de demanda, porque si no aparece demanda, evidentemente eso va a hacer que el precio de esos títulos se desplome en el mercado. Bueno, justamente es lo que sucedió, ¿no? Como decíamos hace unos minutos, hoy los precios de los bonos en dólares argentinos cayeron, ¿no?, de manera importante. ¿Coincidís de alguna manera con la interpretación que esto implica de los inversores de que aumenta de una manera significativa la probabilidad de una reestructuración de la deuda pública argentina en un futuro no muy lejano? Bueno, claro, de alguna manera, si los tenedores eran de esos bonos es el propio Estado, las probabilidades de defaultearse o de autodefaultearse son menores. Ahora, evidentemente, aumentan esas chances. De todos modos, hay una enorme cantidad todavía de cuestiones operativas que va a haber que ver para justamente definir si esto puede tener algún éxito razonable. A priori, en el cortísimo plazo, parece que podría llegar a contener algo el techo de la brecha cambiaria, pero todavía, insisto, faltan precisiones. O mientras esto sucede, se espera, ¿no?, para marzo una inflación cercana al 7%. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo crees que puede incidir esta medida en el resultado final, ¿no?, de la inflación en este mes y en los que vienen? Bueno, claramente en una economía en donde el dólar forma parte constitutiva no solamente del ahorro, sino también de los procesos de formación de precios, porque una buena parte de las ganancias empresarias están pensadas en dólares, calmar la brecha, evitar que los dólares financieros escapen es clave.
Ahora, lo que puede suceder con esto también es que de alguna manera el gobierno diga, bueno, no vamos a poder darles los dólares necesarios para que sigan operando, produciendo y demás, y de alguna manera se tienda cada vez más a dolarizar las estructuras de costos empresariales a los precios de los dólares financieros, cosa que ya está pasando, no de manera generalizada, pero cada vez más se mira en términos de costo de reposición del insumo, de la materia prima, al dólar financiero. Si eso sucede, evidentemente, el piso inflacionario va a ser muy difícil de perforarlo. 7% marzo es un porcentaje bastante factible y veremos qué pasa en abril. El gobierno dice apostar a que haya ya no el 3% que quería Massa allá por enero, o que empiece con el 3%, con un 3% en la inflación de abril, pero está hablando del 5%. Bueno, yo veo difícil, la verdad, un proceso de desinflación marcado en un contexto, insisto, en donde la precaución y la decisión del inversor ante las elecciones que se empiezan a definir en este segundo trimestre es absolutamente central. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con este análisis detallado de Ricardo Delgado sobre las medidas económicas que anunció el gobierno en las últimas horas y los resultados que pueden tener son los principales indicadores de la actividad económica argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.